¿Qué se le pasa? ¿Cómo andás? ¿Qué hace, Ger? Pensé que estábamos nosotros dos solos. Ya te ibas a mandar alguna. Sí, sí, sí. No, bueno, pero... A Germán lo conocés. Estamos en la intimidad igual. A Germán no lo ubico. No. Sí. El amigo del León, que es de la banda del León, que una vez dio una charla. Claro. Sí. Qué buena esa charla. Hola, Germán. ¿Cómo les va? Todo bien. ¿Cómo andas? Sí, dio la charla del conflicto árabe-israelí. ¿Ah? Si mal no recuerdo. Sí, me acuerdo perfectamente. Plena pandemia. Sí. Y sí, todo esto es en plena pandemia. Si no... Bueno, ¿vos todo bien? Sí, acá andamos. Bueno. No sé si todo, pero bueno. Algunas cosas sí, otras no. Y otras más o menos. Sí, justo ahí me mandaron la foto de Acete del diario La Idea, que sacaron una nota sobre Omar. Mira. Una nota sobre mi viejo y no la vi yo. Pero sí, el diario La Idea. Ese es el que... porque tu papá estaba abonado ahí. Sí. Pero ¿y cómo la veo? ¿Cómo hago para verla? No sé. Ahora voy a ver si cuando... No, porque eso es de distribución gratuita. Claro. ¿Pero cómo te llegó a vos? ¿Cómo tenés un link? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? No, me mandó la foto José Puente, es un muchacho acá del instituto también, que me mandó la foto con la portada del diario ahí arriba de la mesa, o sea, se ve que se hizo del diario, pero Listo. bueno, si vos vas acá, mañana veo si lo consigo en algún local de acá de Escalada, ahora pregunto, ¿viste? No te preocupes, ahora voy a googlear Diario La Idea. Gracias, gracias por el dato. Pero bueno, justo él me había pasado la Hola a todas, buenas data. noches. ¿Qué haces, Ciro? ¿Cómo andás? Carlos. Bien, ¿y ustedes? José. Hola, Carlos. Bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás, Carlos? Ahí justo hoy a la tarde se te cortó de repente la charla, Carlos. Estás ahí en silencio. 3 veces se le... Claro, igual. Hay que hacer la vaquita para la gente del Nacional que paguen Zoom. Claro. Carlos, estás ahí. Tenés que desbloquearte el micrófono si querés comentar algo. Y ya mientras esperamos y arrancamos. Esperemos unos minutos más y ya, si les parece, son y 5 y 10, le arrancamos. Por mí, cuando digas. Perfecto. Ahí, José, ¿con quién estás? Que me parece Hipólito. Estoy con habla. Sí, estamos acá. ¿Qué hace Hipólito? Bueno, saludo entonces. ¿Cómo te va? Estamos acá en casa. Está bien, está muy bien, está muy bien. Hola, José, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Ciro? Bien, ¿y usted? Saludos para vos. ¿Vos, amigos míos? Ahí se escucha, Carlos. Sí, pero la cámara se ve mal. Un abrazo para todos, para José, para... ¿quién más está? Germán. El esposo de Yamila. Bien, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? El mismo. A ver. Acá Sí, apareció. Yamila,
Yamila no puede estar porque tiene una reunión. Bueno, te mandé a vos para aguantarlo, Esteban. Claro, tal Conmigo cual. fue peor, que tuve 2 horas. José. Igual con gusto lo aguanto, me gusta. Vamos a ver al infernal de Vélez. Una pregunta para Carlos. Para mí, con gusto, Sí. sí, no. A ver cómo decirlo. En la geografía de hoy, ¿dónde estaría ubicada la colonia escocesa? La que usted nombró hoy. La colonia escocesa está al final de la calle Garibaldi, que ahora se llama Favaloro, y que da a la Ruta 2. Ahí estaba, bueno, una partecita, ahí ahora está la Universidad de La Plata y la Universidad de Lomas de Zamora. Es el bosque de los Olmos que hizo Tweedy, yo lo pronunciaron, no sé, un escocés, que vino, él, vino un médico, vinieron personajes importantes, porque Rivadavia les vendió a los Robertson compraron, que son los autores del famoso empréstito Baring Brothers, así que se habían llenado de plata, pero después se fundieron. Y Rivadavia la enfiteusis no la pudo aplicar y después tuvo la guerra de Brasil, como conté, pero estaba ahí, la colonia. Yo trabajé muchos años ahí en la universidad, en el pleno bosque, en el abra de los bosques, del bosque de Santa Catalina, hacíamos hasta conciertos. Un lugar muy bonito. Miraba el mapa, no me daba cuenta. Sí, está pegado, ya te digo, digamos así, es la zona de... Después los escoceses se fueron para el lado de Guillón, porque por supuesto las tierras eran mucho más grandes que el espacio que quedó y divide ahora la Ruta 2. Sí, digo la Ruta 2, ¿no? No, la 4. La 4, perdón, la Ruta 4, sí, gracias, la Ruta 4. Así que bueno. Por eso está ahí el cementerio de los que llaman de los disidentes. Bueno, eso está un poquito antes de entrar, claro, está al final de la calle Garibaldi. Exacto. Estaba eso y estaba el chalet que usaba Vinelli, que era el del director del Instituto Fitotécnico. Sí, todo sobre la calle. En realidad, sí, era eso. Bueno, Esteban, no, está bien, no se corta, así que, pero bueno, tampoco los quiero entretener mucho, así nos metemos en la dinámica. Le doy la bienvenida a Nicolás Pérez, un amigo de toda la vida, a Evangelina, mi víctima, como diría el doctor Omar Kraiker, que me está viendo de ahí, desde la localidad de Junín. Así que un saludo para toda la familia allá también. Bueno, para comenzar, les agradezco la presencia, el tiempo, la disposición para encontrarnos en esta nueva reunión, en este nuevo encuentro del Instituto de Investigaciones Históricas Don Juan Manuel de Rosas de Remedio Escalada, filial del Instituto Nacional. Y el motivo que nos reúne hoy no puede ser otro, a mi juicio, que evocar la figura de don Martín Miguel de Güemes a poquitos días de haberse cumplido 200 años de su muerte, ahí al pie del Cerro La Horqueta en Salta. Un poco la propuesta que les traigo es, para compartir, va a tener 2 ejes principales, ¿sí? Como bien decía ahí en la distribución de la pieza de la convocatoria, estos 2 ejes principales tratan de, vamos a encararlo, Güemes, digamos, como héroe de la independencia, es decir, por supuesto es una apretada síntesis, voy a simplemente señalar algunos aspectos que a mi juicio me parecen más relevantes de la actuación de este ilustre patriota en el proceso de la independencia. Y también el segundo eje que me interesa abordar, y que ahí es donde yo pongo a jugar, si se quiere, una hipótesis, ¿no? La pongo ahí a consideración, y es Güemes como un prócer, pero relegado de la historia nacional
que se entiende con mayúscula, en el sentido de que Güemes ha quedado, hasta el día de hoy inclusive, ahora lo vamos a ver, en la periferia de la historia argentina. Está en la periferia. No ha tenido acceso al panteón de los grandes hombres. Y ahora vamos a establecer el por qué y el para qué, ¿no? de esta cuestión. Pero arranquemos por el principio, y el principio yo ahora les voy a compartir unas placas que armé, en donde Güemes, obviamente, nace en la provincia de Salta el 8 de febrero de 1785. Digamos, lo que tiene Güemes, que va a tener la primera distinción, si se quiere, es que van a ser digamos, en esa famosa élite norteña, ¿sí? Güemes, si se quiere, es un aristócrata, ¿sí? Porque tiene al padre funcionario del rey, a la madre hija directa de los fundadores de Jujuy. Esperen que les voy a compartir la placa si lo podemos ver. Ahí está, ¿lo ven ahí? Les pongo... Muy bien. Le pongo la pantalla completa. Ahí está. Esto que le decía, ¿no? El líder militar, su acción política como gobernador, porque Güemes fue gobernador de Salta, digamos, él sintetiza en su trayectoria tanto el liderazgo militar como el liderazgo político. Güemes en la periferia de la historia, que sería el segundo eje, la bibliografía que yo que he consultado para esta y otras charlas, y que recomiendo en este caso, es Güemes documentado, del doctor Luis Güemes, el bisnieto. Es una obra monumental, tiene casi 12 tomos. La relación política entre Salta, Jujuy, bajo Güemes, del doctor Paredes. De la doctora Villagrán, lo interesante es la representación social y la construcción del héroe gaucho, ¿no? Esto que lo vamos a ir ver después. Bueno, Güemes, el padre de los gauchos, de Miguel Ángel de Marco, el caudillo de la guerra gaucha de Newton, y por supuesto el de Frías, historia del general Martín Miguel de Güemes y la provincia de Salta. Digamos como para tener ahí una idea de dónde estamos parados. Pero les decía entonces que Güemes van a ser el 8 de febrero de 1785 en Salta, van a morir el 17 de junio, como ustedes bien saben. Los padres, los padres de Güemes, entonces, fueron Gabriel Güemes Montero, en este caso, que era funcionario del rey, y Magdalena Goyechea y Lacorte. Su hermana había sido también doña María Magdalena Damasza Güemes, más conocida como Macacha, ¿sí? Y el nombre de Güemes, como ustedes lo ven, como ustedes lo ven ahí, aguárdame que me estoy yendo para otro lado. Era el de Martín Miguel Juan de la Mata Güemes, Goyechea y Lacorte. Se casa con doña Carmen Puch, que también es de la élite norteña, van a tener 3 hijos. Y como bien dice ahí, no contamos con una imagen de don Martín Miguel de Güemes. Digamos, el retrato oficial, las pinturas, digamos, todas las representaciones fueron hechas, como bien lo señala De Marco, tomando como referencia, ¿sí?, a su hijo mayor, quien se le parecía mucho, según los testigos, ¿no? Es decir, no tenemos una, así como fueron en otros próceres como Belgrano, como San Martín, etcétera, como Rosas, que tuvieron por lo menos óleos, pinturas, e inclusive hasta daguerrotipos, por ejemplo, el mismo San Martín. Pero digamos que Güemes se cría en las haciendas de su familia, ¿sí? Ahí ya tiene ese primer contacto con el paisanaje, ¿sí? Con lo que, digamos, esa clase, ¿sí?, por utilizar una
una expresión, ¿no? Ese sector social al cual luego él va a suscribir, ¿sí? Que es el gauchaje, todo, el hombre rural de la tarea de campo. Güemes ahí en su niñez tiene ese contacto, luego digamos, se va a formar tempranamente digamos, en la vida militar. ¿Qué quiere decir esto? Güemes, como hijo de la élite, en este caso norteña, tenía casi, si se quiere, un destino determinado, que sería algo parecido a lo que había hecho Belgrano, ¿no? Belgrano va a estudiar en el Real Colegio San Carlos, aquel que ahora es el Nacional de Buenos Aires. Luego va a viajar a España y va a hacer su carrera como en economía y en abogacía. Luego va a retornar. Pero digamos, ese es un poco digamos, el devenir de los hijos en ese momento de la élite. Güemes no. Güemes directamente a los 13 años decide enrolarse como cadete en el regimiento fijo del rey, en este caso que estaba con sus cuarteles generales en Buenos Aires, pero también estaban en Córdoba y en Salta, y empieza ahí su instrucción militar, como cadete con 14 años recién cumplidos, ¿sí? Ahí como bien lo señala. Ya en la primera invasión inglesa, Güemes tiene su bautismo de fuego, ¿no? En dos ocasiones relevantes. La primera va a ser que Güemes junto a un niño, en ese entonces, de 13 años, don Juan Manuel de Rosas, pelearon por las calles de Buenos Aires en defensa de la ciudad, digamos, de la aldea prácticamente, y se va a destacar Güemes porque va a impedir que los ingleses tomen lo que se conocía como los corrales de Miserere, la actual Plaza 11, ¿no? Todo lo que es ese sector. Ahí Güemes se va a destacar con un escuadrón de húsares, ¿sí? En donde va a impedir que caiga la plaza en poder de los ingleses. Pero luego va a haber un episodio en donde ya Güemes lo mete directamente en la historia militar y, si se quiere, en un hecho que todavía no fue igualado. Y es el hecho que está ahí representado en esa pintura que está en el Museo Güemesiano. Y es precisamente que jinetes a caballo capturen un buque de guerra. ¿Cómo había sucedido esta situación? ¿Cómo se había dado esta situación? Se produce una bajante repentina y muy pronunciada del Río de la Plata, y el buque de guerra inglés Justina queda encallado en la arena, ahí frente al puerto, y Güemes entonces se lanza al mando también de un escuadrón de caballería, al mando de unos jinetes, al ataque. Acá ya vemos que Güemes tiene ya distinciones de liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos años después lo sintetizaría en una famosa frase aquel gran comandante aliado, ¿no? El general Patton, en donde le decía a sus subordinados: estén ansiosos de tomar decisiones, ¿no? Güemes estaba ansioso de tomar decisiones, toma las decisiones y se lanza entonces al asalto del buque. Entran en combate y logra capturar el buque. Es decir, hay un hecho inédito que, producto de la bajante del río, Güemes y sus jinetes capturan el buque inglés Justin. ¿Dónde se produce este hecho? Se produce en la actual Plaza de Retiro, ahí en la Plaza Fuerza Aérea, donde está la Torre de los Ingleses. Ahí es el punto en donde se produce entonces la toma del buque.
el padre, luego de las invasiones inglesas, esto le merece, por supuesto, la felicitación y por parte de Liniers, que lo nombra inclusive su edecán personal. Luego de las invasiones inglesas, el padre de Güemes fallece, Güemes vuelve a Salta a hacerse cargo de los negocios, de los bienes de la familia, y digamos, la Revolución de Mayo del 10 lo sorprende en Salta y él inmediatamente se pone entonces a disposición de la revolución. Siente el llamado, ¿sí?, de la causa, de la independencia. Y acá nuevamente se va a producir el primer hecho en donde las armas de la patria, ¿sí?, tienen el primer triunfo considerable en la batalla de Suipacha frente a las tropas realistas. Luego vendrá una serie de derrotas, inclusive, bueno, famoso en el Ejército del Norte comandado por Belgrano, de Vilcapugio y Ayohuma, pero digamos, el primer triunfo que tienen los patriotas va a ser en la batalla de Suipacha, ¿sí?, que fíjense, es en noviembre del 10, pasa totalmente desapercibida, pasa totalmente desapercibida para nuestra historiografía, que va a ser digamos, el primer gran evento en donde se derrota al imperio. Luego Güemes, en la relación que va a tener con Belgrano, Belgrano, digamos, producto de la conducta personal de Güemes, ¿sí? Es decir, se decía que Güemes andaba con una mujer casada, con lo cual no era una actitud digna de un oficial. Entonces, Belgrano, que tenía una conducta y una moral casi franciscana, lo manda sancionado a Güemes a Buenos Aires. Y acá se produce un hecho significativo, porque digamos, esa sanción disciplinaria que le impone Belgrano a Güemes hace que trabe también con otro hombre recién llegado una amistad que va a durar hasta la muerte y de Güemes, y va a ser con el general, va a ser en ese entonces el teniente coronel San Martín, que estaba en pleno desarrollo de su regimiento de granaderos a caballo, ¿no? ¿Qué es entonces lo importante que tenemos, el aporte que va a hacer Güemes a la causa de la independencia? Básicamente son dos. Es decir, San Martín, primero forma parte del Plan Continental de San Martín. Ahora lo vamos a desarrollar. Y va a ser una pieza clave, ¿sí?, en todo este proceso de independencia. ¿Debido a qué? Debido a que cuando Belgrano baja, digamos, es derrotado en el Alto Perú, baja, digamos, hasta Tucumán, y ahí viene, digamos, esa gran desobediencia que tiene Belgrano, que, ¿no?, desde Buenos Aires le pedían que siguiera bajando hasta Córdoba, que no importara, ¿no?, todo el norte, si caía en manos realistas. Belgrano tiene esa feliz desobediencia y plantea y presenta batalla en Tucumán, venciendo y pudiendo estabilizar el frente norte. Ahora bien, Belgrano es relevado, como ustedes ya saben, del Ejército del Norte, y todo, digamos, el nuevo jefe va a ser San Martín. San Martín va a ir con Güemes, ¿sí?, que ya ve en él no solamente un gran conocedor de todo el norte, sino también alguien de un genio particular, ¿sí? Eso lo vamos a desarrollar, ¿sí? Y
se convence San Martín de que por la vía del Alto Perú, ustedes que están, esto que están viendo acá, ¿no? Así estaba conformado, ¿sí? En aquellos tiempos. Es decir, todo esto que está por acá era imposible entonces, ahí se da cuenta San Martín que es imposible avanzar por tierra hacia el norte para librar entonces la campaña de la independencia. Y ahí empieza, ¿sí?, a armar este plan continental en donde dice, bueno, por acá, por el norte, por el continente, no podemos avanzar. Hay que buscarle otra alternativa y ahí empieza a pergeñar. Algunos dicen que ya lo tenía armado desde antes, inclusive que venía desde Inglaterra con ese plan, el cruce de los Andes y acceder al Alto Perú, digamos, por vía marítima, ¿no? Que es lo que va a terminar haciendo, en definitiva. Pero para eso necesitaba que hubiera una persona, es decir, hubiera fuerzas que contuvieran, ¿no?, toda la presión que los realistas venían realizando en el norte y que no llegaran a Córdoba y no llegaran a Buenos Aires y clavaran la bandera ahí nuevamente del rey y se acabara todo. Esa misión tan fundamental, si se quiere, trascendental, va a recaer sobre Güemes. Por eso es que la historiografía oficial, la que nosotros conocemos así de primera mano, la escolar y demás, y también la de la educación superior, lo pone a Güemes como, bueno, un gaucho que defendió la frontera norte y bueno, lo hizo muy bien, listo. Y ahí terminó la cosa. Si bien es cierto, si bien eso es verdad, no es toda la verdad. ¿Por qué? Porque de no haber estado Güemes, ¿sí?, impidiendo 9 invasiones realistas en el lapso de casi 9 años. Casi nunca, a ver, para que tengamos una idea, Güemes en toda su trayectoria como jefe militar y como gobernador de Salta no tuvo nunca un momento de sosiego. Nunca, ¿no? Porque primero tuvo que rechazar 9 invasiones militares, tuvo que enfrentar a los enemigos internos, que ahora brevemente lo voy a mencionar, no solamente de la propia élite norteña, sino también en el caso de Arauz, en Santiago, en Tucumán, en Santiago del Estero, ¿no? Otros gobernadores que lo empezaron a hostigar. Todo esto, toda esta campaña, ¿sí?, durante todos estos años, Güemes la hace sin ningún recurso. Prácticamente Buenos Aires no le proveía, no le mandaba absolutamente nada. Ni a Güemes, ni tampoco se lo había mandado a Belgrano, ni tampoco se lo mandaría a San Martín cuando tuvo que armar su gran ejército para cruzar los Andes, ¿no? Buenos Aires tenía otros intereses, estaba más preocupado por Artigas que por otra cosa. Pero, digamos, en ese sentido, me parece que es muy, muy significativo, entonces, aquello que escribí, el parte, ¿sí? Lo voy a citar acá. Del historiador Newton, en donde nos dice lo siguiente sobre un parte que manda Belgrano, ¿sí?, en donde da cuenta de las vicisitudes que está enfrentando Güemes. Entonces dice lo siguiente: la tropa que tiene el gobernador Güemes está desnuda, hambrienta y sin pago, como nos hallamos todos. Inclusive Güemes pide prestado para comer. No es una de las menores razones que le inducen a hacer la guerra de recursos al enemigo. Yo mismo habría hecho otro tanto, pero estoy muy lejos y temo que quedaría en la mitad de la marcha con mi fuerza a la que jactanciosamente llamo ejército, ¿no? O sea,
Esto, digamos, está citado en el archivo de Mitre, ¿sí? Sobre la vida del general Belgrano, pero nos da cuenta de cómo entonces las vicisitudes que tuvo que enfrentar Güemes en su campaña, haciendo la guerra a un enemigo poderoso que venía de Europa, que venía con tropas veteranas de las campañas de Napoleón, veteranos de guerra, ¿no? Bien armados, bien pertrechados, ¿sí? Y Güemes, él y sus gauchos, sus infernales, así había armado su escuadrón, lo enfrentaban con los propios caballos que cada uno poseía, con digamos, los armamentos que podían capturar en las diferentes emboscadas, y con una lanza hecha de tacuara y con el propio cuchillo atado con un tiento de cuero. Así Güemes sostuvo toda la frontera norte, y no solamente que pudo repeler y evitar que llegasen los realistas hasta Córdoba, hasta Tucumán y demás, sino que además pudo contribuir de manera decisiva a ese plan continental de que era una pieza importante que lleva adelante San Martín. Esto es un poco el panorama general que yo quiero presentar sobre el aporte que tiene Güemes en la Guerra de la Independencia, en donde, si uno empieza a indagar, se da cuenta de que fue algo más que, digamos, un simple defensor de la frontera, ¿no? Siguiendo un poco con la narrativa, fíjense el hecho que marco acá. El 29 de enero del 14, San Martín lo reconoce como general en jefe del Ejército del Norte. Es San Martín quien lo reconoce como general, no Buenos Aires, no el gobierno. El gobierno no lo reconoce como general, sino que es el propio San Martín el que lo reconoce. Güemes va a ser el general no solamente más joven de toda la campaña, de toda la Guerra de la Independencia, en donde para ascender en esa época no es que se hacía un curso en la Escuela Superior de Guerra, ni había que pasar exámenes, ni nada por el estilo. Todos los ascensos se ganaban en batalla. Por lo tanto, fíjense que Güemes, con solamente ya 35 años, es general en jefe del Ejército del Norte. Y también va a ser el único que va a morir en combate, ¿no? Es el único general de todos los generales que hubieron y que participaron y que contribuyeron a la libertad del continente, que va a morir en batalla, ¿sí? Siguiendo entonces un poco con esta descripción, si se quiere, de Güemes como pilar fundamental de la Guerra de la Independencia, tenemos acá, por ejemplo, en abril del 14, en el puesto de Márquez, que también es una gran victoria, ¿sí? Va a batir al enemigo completamente, se va a ganar el apodo, casi, como bien señala acá, de impertérrito, es decir, aquel que desconoce el miedo, ¿no? Citando a Miller, que sirvió con San Martín, siempre lo recuerda en sus memorias como el valiente Güemes. San Martín va a tener una gran consideración sobre Güemes, tanto es así que, digamos, en este intercambio lo va a mencionar, como dice ahí, los gauchos de Salta solo están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terribles que lo han obligado a desprenderse de una división con el solo objeto de extraer mulas y ganado, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir esto? Si hay algo que afecta profundamente a los ejércitos, es la logística. Eso lo sabe cualquiera. Eso lo sabe cualquiera, ¿no? Por cada hombre que está en el frente de batalla necesitamos entre 3 o 4 hombres que sostengan logísticamente al que está luchando. Lo primero que hace cualquier comandante es atacar la logística, ¿sí? Aquella frase de Napoleón en donde los ejércitos se arrastran sobre sus estómagos, hace referencia a eso, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué, digamos, Güemes presenta
entonces esta guerra, si se quiere, de recursos, como la denominaba ahí, o la que podríamos entenderla en términos más actuales como guerra de guerrillas, porque precisamente Güemes no estaba en condiciones de, digamos, presentar batalla de manera clásica como la presentaría San Martín en Maipo, por ejemplo, donde se forman los ejércitos uno frente a otro. O sea, Güemes no tiene nada, es un gran conocedor del terreno, y entonces empieza a utilizar esta táctica que forma parte de una gran estrategia, que es la estrategia de San Martín en este famoso plan continental, y es la de hacer incursiones rápidas, sorpresivas, en diferentes puntos y desaparecer. Nunca presentar batalla abierta. Y golpear al enemigo en diferentes puntos. Por lo tanto, digamos, lo que se produce ahí es digamos, lo que se conoce técnicamente como un vacío en el terreno. Es decir, no hay un lugar específico donde tenemos que atacar. Porque cuando termina la acción, desaparece entonces los que han incursionado, el terreno queda vacío, ¿sí? Y aparecen por otro lado. Esta era la táctica de la guerra de guerrilla que llevó adelante Güemes. Y que tuvo tanto éxito que, cito textualmente a Joaquín de la Pezuela, quien fuera ese famoso y gran general español que se enfrentó contra Güemes, igual que de la Serna, entre tantos otros, que en su parte al virrey del Perú le dirá lo siguiente: su plan es no dar ni recibir batalla decisiva en parte alguna, y si de hostilizarnos en nuestras posiciones y movimientos. Observo que en su conformidad son inundados estos interminables bosques con partidas de gauchos apoyadas todas ellas con 300 fusileros que, al abrigo de una continuada e impenetrable espesura y a beneficio de ser muy prácticos y andar bien montados, se atreven con frecuencia a llegar hasta los arrabales de Salta y tirotear a nuestros cuerpos por más respetables que estos sean. En una palabra, experimento que nos hacen casi con impunidad una guerra lenta, fatigosa y muy perjudicial. Eso es lo que, digamos, era la novedad que le mandaba, ¿no? Joaquín de la Pezuela al virrey del Perú. Ahora bien, el otro hecho fundamental del cual es protagonista Güemes, es que, y esto obviamente está ocultado, o por lo menos ninguneado, si se quiere, es que Güemes es una pieza clave para que se lleve adelante el Congreso de Tucumán del 16. Porque gracias a Güemes, el Congreso, o sea, Tucumán se sentía segura de que podía desarrollar el Congreso, podía entonces ir todos los congresales y podían declarar la independencia en función de que los realistas no llegaban a Tucumán, de que hay alguien que les impedía el paso. De no estar Güemes, bueno, si bien esto es medio contrafáctico, pero de no estar Güemes, dudo mucho que se hubiese llevado adelante este Congreso en donde se declarara la independencia y en donde dos personas, dos altos jefes que estaban particularmente interesados en que esto fuese así, era casualmente o causalmente, Güemes, gobernador de Salta en el Ejército del Norte, San Martín, gobernador de Cuyo, preparándose para cruzar, ¿no? Porque de no haber tenido entonces la declaración de la independencia, San Martín hubiese cruzado como un sublevado, y no como alguien que provenía de un pueblo libre, ¿sí? Entonces, Güemes es una pieza fundamental en estas dos cuestiones, tanto en el plan continental de San Martín, como el llevar a cabo adelante, ¿sí? El Congreso de Tucumán del 16. En algunas de sus acciones, si se quiere, como gobernador, porque después Güemes es electo como el gobernador, esto al igual que San Martín, se hace elegir, es decir, acá hay una, si se quiere, una práctica de democracia directa, ¿no? Lo votan y lo eligen al jefe, no eligen a ningún representante, lo eligen directamente a él.
¿Qué es lo que va a hacer Güemes? Va a tener básicamente 2 medidas como gobernador de Salta, muy, si se quiere, innovadoras para la época, de carácter social, ¿sí? Una, y que le va a costar caro a Güemes estas 2 medidas como gobernador, porque automáticamente se va a ganar los enemigos internos, que siempre los hay, que siempre confabulan, desde luego. La primera medida que va a tomar Güemes va a ser impedir el comercio con el Alto Perú. ¿Qué quiere decir esto? Toda esa zona de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, inclusive Tucumán, vivía, ¿sí? Los grandes hacendados vivían de comerciar con los realistas. ¿Y qué comerciaban? ¿Qué comerciaban? Ganado. Ganado vacuno, caballadas, pero fundamentalmente las mulas. Fundamentalmente las mulas. Nuestras mulas, las mulas que eran criadas en el norte de Córdoba, en Tucumán, en Santiago del Estero, llegaban hasta el Alto Perú. Y las mulas eran, en ese momento, los vehículos 4x4. ¿Sí? Eran las únicas capaces de transportar carga a través de un cordón andino. Entonces, lo primero que hace Güemes es impedir que comercien con el enemigo. Porque si comerciaban antes del 10 estaba bien, pero después del 10 no pueden comerciar con el enemigo, no pueden venderle toda esa logística de guerra, porque al final no es otra cosa que una logística que provea un ejército, al cual él se estaba enfrentando. Esta medida ya le gana a los enemigos internos en estas provincias, ¿no? Aquellos que vivían del comercio con el Alto Perú, de todas estas cuestiones. La segunda medida que va a tener Güemes como gobernador de Salta es una medida directamente, si se quiere, de política social, diríamos hoy en día. Y va a establecer lo que se conoce o lo que se conoció como el fuero gaucho, ¿sí? Y el fuero gaucho lo que implicaba era precisamente eximir a los gauchos que participaban en las campañas, ¿sí? De impuestos, inclusive otorgarle una pensión si eran heridos a causa de la guerra, otorgarle tierras en compensación por su aporte y, sobre todo, sacarlos del fuero civil y ponerlos en el fuero militar. Por lo tanto, quienes podían ser los gauchos que participaban ahí solamente podían ser juzgados por sus jefes. Ya no estaban bajo la órbita civil. Esto provoca una gran conmoción dentro de la vida, digamos, como estaba planificada socialmente desde los tiempos de la conquista, ¿no? ¿Por qué? Porque era sacarle, digamos, darle beneficios a una clase social que nunca los tuvo. ¿No? Porque el gaucho en esa época y hasta no hace mucho, ¿sí? Vivía en condiciones de semi-esclavitud. Entonces va a ser Güemes el que va a entender y el que precisamente por tener ese contacto muy temprano con todo ese sector popular y social, va a entender su problemática. Tal es así de que los propios gauchos lo llaman, o sea, lo llamaban, lo apodaban el protector, el padre de los pobres, el protector de los gauchos, ¿no? Para lo cual, fíjense, cito a De Marco en Güemes, en propósito a lo que es el fuero gaucho, y lo que nos va a decir: el caudillo pedía al cabildo las tierras que se hallaban libres para recompensar a los gauchos, que por otra parte, protegidos por su fuero, se hallaban eximidos de derechos parroquiales o pagaban menos que el resto,
y podían gozar de pensiones si resultaban inválidos por causa de la guerra o pedir el retiro militar. El fuero gaucho se extendería mucho más allá de la muerte de Güemes en ejercicio de sus funciones. Quiere decir que tiene una medida del orden político trascendental, que lo trasciende a él y que es el primer reconocimiento que tiene toda esa clase, todo ese sector social, ¿sí? Estas son, si se quiere, dos medidas que va a tomar como gobernador, pero va a haber una tercera muy importante y que ante la falta de recursos para sostener a sus gauchos, para sostener la campaña, para sostener la guerra, Güemes empieza entonces a hacer empréstitos forzosos, ¿sí? A toda la clase, digamos, dominante del norte. Él es uno de los primeros en poner su fortuna para sostener al ejército. Tengamos en cuenta que Güemes, al momento de morir, no tiene absolutamente nada. Deja a su mujer, que va a morir un año después, de tristeza, por así decirlo, pero deja a su mujer y a sus hijos en la más absoluta pobreza, siendo que él era uno de los hombres de familia más acaudalada del Río de la Plata, ¿no? Destino que va a compartir con otros, ¿sí? Con Belgrano, por ejemplo, con Rosas, ¿no? Eso de ponerlo todo al servicio de la causa. Así como predicaba con el ejemplo, va entonces a pedir también, digamos, con la potestad del gobernador, va a pedir entonces empréstitos forzosos a aquellos hacendados que ya para ese entonces estaban, digamos, declaradamente confabulando contra Güemes, ¿no? Ya Güemes se había convertido en un enemigo, no solamente de los realistas, sino también internamente. Pero avanzando un poquito más, así no nos extendemos tanto en esto, quiero entonces ir hacia la muerte de Güemes, que, como bien ahí, fíjense, muere a los 36 años, participa de 159 combates. Güemes participa de 159 combates. ¿Qué es lo que va entonces a decir la Gaceta de Buenos Aires, aquel diario que fundó Mariano Moreno, ¿no? Entonces, ha muerto Güemes, hay un cacique menos. Así lo veía Buenos Aires a Güemes. En la representación que tenemos ahí del óleo, que es está entonces yace Güemes en las últimas horas rodeado de sus gauchos. Y esto conviene entonces, digamos, mencionarlo, ¿sí? Cómo es que Güemes llega a tal circunstancia de perder la vida. Y es que Güemes va a ir entonces a visitar a su hermana Macacha, a Salta, a pesar de que tanto el coronel Vitt como sus otros jefes le habían advertido que eso era muy peligroso, porque Salta estaba infestada de espías. Güemes, fiel a su estilo, va de todas maneras. Recordemos que Güemes es herido el día 7, es decir, va a agonizar durante 10 días, ¿sí? Antes de fallecer. Hacia la medianoche entonces del 7, cuando está en la casa de su hermana Macacha, uno de los pocos gauchos que formaban su custodia se encuentra con una partida de soldados realistas que habían tendido una emboscada alrededor de la casa de Macacha. Se tirotean. Güemes, advertido hacia la medianoche de este tiroteo y desoyendo los consejos de su hermana que huya hacia el monte, sale, monta a caballo y sale a ver qué pasa, ¿no? Como siempre fue su característica.
Es en ese momento, y cito entonces el testimonio tanto de Vid como de Otero, que son los que reconstruyen toda la escena, ¿sí? Güemes a caballo se encolumna por una de las bocacalles. Cuando escucha que le dan el alto quien vive, reconoce entonces a las tropas del rey, vuelve con su caballo y se dirige hacia una segunda bocacalle. Esto estaba, por supuesto, en plena oscuridad. Le vuelven a dar, ¿no?, el alto quien vive, y ahí Güemes saca su sable, ¿sí?, y le responde: la patria vive. Arremete en atropellada contra la barricada de infantes, la salta por encima, mientras la salta sablea a algunos de los desprevenidos infantes que no logran hacer puntería. Cuando Güemes está alrededor ya de unos 100 a 150 metros, la barricada de infantes forma fila y hace una descarga de fusilería, ¿sí? Una de estos proyectiles lo impacta entonces a la altura de la cadera, ¿sí?, puntualmente del coxis, y se aloja en la columna. Güemes es herido. Cabalga así toda la noche, alrededor de unos 35 kilómetros, agarrado del pescuezo de su caballo, cuando llega entonces al campamento. Al verlo, al tener los primeros auxilios de su doctor, el doctor Castellano, ya él ve a Güemes y su caballo empapados en sangre, y ya saben que la suerte de Güemes está echada. Güemes se va a internar en el Monte Salteño, ¿sí? Es decir, va a pasar por el Cerro San Bernardo, que es donde está hoy en día el monumento. Y el monumento se establece ahí porque ahí Güemes se cae del caballo, ¿sí? Entonces ahí erigen el monumento salteño que hoy vemos de Güemes. Pasa por el Cerro San Bernardo y se sigue internando hasta La Horqueta, donde luego va a agonizar y va a morir ahí 10 días posteriores. En esta agonía que tiene Güemes, en esta larga agonía que tiene Güemes, va a recibir tentadoras ofertas por parte de los realistas, en este caso de Olañeta, si mal no me equivoco, en donde le van a mandar 2 emisarios, el último sobre las últimas horas de vida, donde le van a proponer no solamente los servicios personales del cirujano, del general, que le va a garantizar y le va a salvar la vida, sino también le van a proponer seguir como gobernador de Salta, que nombre él los puestos públicos que considere para toda su tropa, que van a ser financiados con dinero de la corona, y que además establezca él una cifra que le plazca, ¿sí?, en piezas de oro para su gasto personal. Claro, la contraparte es que había que entregarse prisionero y cesar el hostigamiento a las fuerzas realistas. Güemes no solamente que rechaza todo esto, sino que ahí, como bien se ve en el cuadro, toma su sable, lo convoca a su segundo, al coronel Vid, aquel veterano francés que había luchado con Napoleón, que tiene una callecita ahí en Villa Crespo, con Warnes, otro, con el padre Muñecas, otro, están todos ahí juntos. Vid le hace jurar entonces ante los presentes y ante Dios que tiene que proseguir con la empresa hasta vencer o morir. Güemes fallece entonces el 17 de junio ahí al pie del cerro, con un poncho, en un camastro, y Vid logra entonces, semana más tarde, poder reconquistar Salta, es decir, cumplir con esa promesa. Ahora bien,
¿Cómo es que se da esta circunstancia en que Güemes es emboscado por las tropas realistas? Porque para esto hay que hacerse alguna pregunta, ¿no? ¿Cómo es que quien lo embosca es el Barbarucho Valdés, ¿sí? Otro salteño que está conocedor de la zona, que está al servicio del rey? Y, claro, ¿cómo es que dan con Güemes? ¿Cómo es que Güemes cae en esa emboscada, siendo un experto militar? Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es esa, y la respuesta es bastante simple, ¿no? Porque Güemes fue traicionado. Hay otra. Es traicionado, es vendido, ¿sí?, por los suyos, quienes le avisan entonces al Barbarucho Valdés que Güemes está en la casa de Macacha. El Barbarucho Valdés puede entonces, con sus tropas perfectamente seleccionadas para tal misión, ¿no?, como una misión de fuerzas especiales, podríamos decir, baja por Jujuy, por los llanos, por Jujuy, por Salta. ¿Y cómo es que nadie se entera de que viene toda una tropa realista bajando? Nadie se entera porque le fueron facilitados todos los salvoconductos. Por eso es que nadie se entera, y por eso es que logran tenderle la emboscada a Güemes. Y por eso es que dan entonces con aquel preciado trofeo, porque Güemes ya había trascendido y ya era famoso en toda América, ¿sí? Entonces, esto hay que dejarlo bien en claro. Güemes es traicionado. ¿Por quiénes? Por los propios, por los mismos de siempre, por los que siempre privilegian entonces sus intereses personales o de clase por el bien común, ¿no? Siempre existieron y siempre existirán, ¿no?, aquellos. Esto es un poco la presentación de Güemes, héroe de la independencia. Sintéticamente voy a abocarme ahora a lo que es el segundo eje, como Güemes en la periferia de la historia. Es muy cortito, así que no se asusten. Digamos, a pesar de todos los méritos que yo acabo de describir, y que son mucho más, porque si no tendremos que estar hablando 3 semanas seguidas, Güemes no es reconocido, y recién en los últimos tiempos empieza a reivindicar su figura, ¿sí? Recién en los últimos tiempos se empieza a reivindicar su figura. ¿A qué se debe? ¿No? Se debe principalmente, ¿no? Perdón, me iba a saltar entonces las consecuencias de Güemes, de la muerte de Güemes. Las consecuencias, rápidamente las menciono, es que a San Martín se le cae el plan continental. Es decir, llega, entonces, ¿por qué? Porque todas las tropas que distraía Güemes, muerto Güemes, van nuevamente al Alto Perú a hacerle la guerra a San Martín. San Martín, agotado de recursos, llega a Guayaquil y tiene que entregar el mando, por así decirlo, a Bolívar. Es decir, se le termina complicando absolutamente todo el plan. La caída de Juan Azurduy. Juan Azurduy estaba bajo el mando, o reportaba con Güemes, ¿no? Recordemos que Juan Azurduy estaba casada con Padilla, que va a morir en el 16, y luego se pliega y se pone al servicio de Güemes. Muerto Güemes, la pobre Juana Azurduy queda sin referentes, y luego, muertos sus hijos también, ¿no?, sus 4 hijos en la revolución, queda entonces en desamparo, y se produce, ya no interviene más en los conflictos. Y la otra consecuencia que podemos anunciar con la muerte de Güemes es la fragmentación del virreinato. Es decir, a partir de la zona que controlaba y de la cual era responsable Güemes, incluía la actual Bolivia. Bolivia, inicia su proceso de la mano de Sucre, porque no hay nadie que lo contenga, ¿no? No hay nadie que lo contenga.
Estas son algunas de las principales consecuencias entonces de la muerte de Güemes. Entonces ahí sí pasamos al otro capítulo, Güemes en la periferia de la historia. Y fíjense si no tenía entonces méritos, como ahí bien lo dice, ¿no? El general Summers del ejército de Estados Unidos en el 75, cuando tiene conversaciones con los pares vietnamitas, ¿sí? Les dice: ustedes saben que nunca podían vencernos en batalla abierta. Y la respuesta de los generales vietnamitas fue: puede ser, pero eso no es relevante, pues hemos hecho la guerra como le hiciera el general sudamericano Güemes a los españoles. Y ya ve, hemos triunfado. Esto lo cita Bonavena en sus reflexiones sobre la doctrina de guerra asimétrica. Fíjense que Güemes no solamente trasciende toda la historia nacional, sino que forma doctrina internacional. Es estudiado en las academias como lo es también San Martín. Pero digo, ¿por qué Güemes queda entonces en la periferia, siendo alguien de tal envergadura? ¿No? Queda, y ahí es donde yo lanzo entonces la hipótesis que yo les mencionaba anteriormente. Va a quedar en la periferia de la historia porque los que van a construir la historia, es decir, los vencedores de Caseros y demás, ven en Güemes un proto caudillo federal, que es lo que vendrá después. ¿Sí? Por lo tanto, no es recomendable que se incorpore su figura, ¿sí?, al panteón de los héroes nacionales. Para lo cual, nuestro primer, y no lo voy a negar, un gran historiador que fue Bartolomé Mitre en su biografía de San Martín y Belgrano, hace referencia a Güemes, diciendo entonces lo siguiente, cito textual: la fuerza de Güemes no residía tanto en su propia individualidad, cuanto en la fuerza de las multitudes que acaudillaba y representaba, y cuya sustancia se asimilaba, aun cuando sin injusticia no pueden negarse cualidades superiores, a las que así dominaba y dirigía esas masas fanatizadas por su palabra, conduciéndolas a la lucha y al sacrificio. No era de cierto un genio superior, ni en política ni en milicia, ni sus hechos fueron precisamente los que decidieron el destino de la revolución. Mitre, 1864, ¿no?, en la página 89. Bueno, muy bien, biografía de Belgrano. Acá vemos entonces cómo el gran historiador Mitre, que junto con Sarmiento es aquel que va a decidir quiénes son los que van a ingresar en la construcción de la nacionalidad y en la construcción de los héroes, claramente ven en Güemes esa figura característica de todos los caudillos federales populares, ¿no? Elección, y a pesar de que no pertenecían a ese estamento social, una elección por lo popular, ¿sí? Un coraje indómito, ¿sí? Un sacrificio inclusive no solamente de su fortuna, sino también de sus vidas, pero sobre todo el relacionamiento de el caudillo con la masa, ¿no? Es esa cuestión que a los hombres de la Ilustración, en este caso sarmientina, no le gustaba para nada, ¿no?, para ir construyendo ese ideario. Y sobre todo porque Güemes era uno de los suyos. Ahí también hay una cuestión que hay que mencionar, ¿no? Las oligarquías pueden perdonar cualquier traición. La traición a los valores, la traición a los amigos, a la religión, a la patria. Lo que no perdonan es la traición de clase, ¿no? Entonces eso ya también lo sufrió Lisandro de la Torre, ¿no?, ya en 1930, cuando denunció a sus propios pares los negociados que hacían con la carne. ¿Y quiénes eran? Y eran sus amigos del Club Gimnasia de Esgrima, la élite, y eso le valió el atentado contra su vida, ¿no? Entonces, Güemes, digamos, según la narrativa liberal, carece de mérito para poder ingresar entonces al panteón de los héroes nacionales. Acá tenemos narrativa mitrista,
que es la que yo les mencionaba. Belgrano es el arquetipo de Mitre, porque va a ser el hombre ilustrado y va a ser el hombre que se sacrifica, por supuesto, por la causa, pero no, digamos, no tiene esa característica gauchesca, ¿sí? Y ven en Güemes un caudillo protofederal, que vendría a ser luego los que vendrían después, ¿sí? Durante todas las guerras civiles. Y fíjese que en este sentido, señala la autora Villagrán en esa construcción del mito, ¿no? Va a ser precisamente Vélez Sarsfield el que le va a contestar, ¿no? A Mitre, y le va a decir, cito textual: el caudillo Güemes, ese hombre a quien se culpa de haber procurado siempre atraerse a las masas, se sirvió de esas para salvar su país y salvar la Revolución de Mayo. Eso le contesta Vélez Sarsfield, ¿no? Pero bien, acá tenemos entonces cómo luego empieza a haber una resignificación de la idea de Güemes, muy tardía, que aún, si se quiere, falta. Y es que, en principio, tenemos al gran Leopoldo Lugones cuando escribe La Guerra Gaucha. Ahí hay una resignificación del gaucho. El gaucho ya no es un delincuente, sino pasa a ser un arquetipo de la identidad nacional, ¿sí? Fíjense que luego en 1931 es cuando se inaugura el monumento a Güemes en Salta, 110 años posterior a su muerte. Miren si no se han tomado tiempo, ¿no? ¿Y dónde está el monumento a Salta? El monumento a Güemes en Salta. Como ya les dije, está al pie del Cerro San Bernardo, no está en la plaza principal de la capital de Salta, ¿no? La plaza principal de la capital de Salta tiene a otro, que no, por supuesto un gran patriota como era Arenales, pero no está Güemes. Güemes está a unos kilómetros apartado, ¿sí? En el 41, en función de la Guerra Gaucha, se hace la película, ¿sí? Ahí vemos entonces esta descripción de cómo había sido toda la campaña güemesiana. En el 71, Torre Nilsson filma La Tierra en Armas, Güemes, La Tierra en Armas, con Alfredo Alcón como intérprete de Güemes. Ahí también vemos, ¿no?, cómo se va construyendo, cómo se va resignificando. Y fíjense que recién en 1981 Güemes tiene el monumento en Buenos Aires que está ahí en los bosques de Palermo. Recién en 1981. En el 2016 se declara su feriado nacional, y recién ahora, a los 200 años, pareciera ser que va a figurar en algún billete. Pareciera ser. Para cerrar, entonces, con esto, voy a citar la memoria del general Paz, ¿sí?, que hablaba así, que no lo quería para nada Güemes, pero que sin embargo nobleza obliga. Dirá entonces José María Paz, quien era un magnífico militar de escuela, ¿sí?, sentía por Güemes, este gran jefe de la guerra irregular, una confusa mezcla de admiración y desprecio. Diría Paz, este caudillo, este demagogo, este tribuno, este orador, ¿sí?, sin embargo, tenía para los gauchos tal unción en sus palabras y una elocuencia tan persuasiva que hubieran ido en derechura a hacerse matar para probar su convencimiento y su adhesión. Era además Güemes relajado en sus costumbres. No obstante, era adorado por sus gauchos, que no veían en su ídolo sino al representante de esta ínfima clase, al protector y padre de los pobres, como lo llamaban, y también, porque es preciso decirlo, al patriota sincero y decidido por la independencia, porque Güemes lo era en alto grado. Él despreció seductoras ofertas de los generales realistas, hizo una guerra porfiada y al fin tuvo la gloria de morir por la causa de su elección, que fue la independencia de la América entera. Bueno, muchísimas gracias a todos. Felicitaciones, muy bueno.
Hermoso, Te gracias. dejo acá. Ahí ya. Bueno, Impecable. sí. Muchísimas gracias. Sí. Muy lindo. Bueno, les agradezco que les haya gustado, por lo menos lo hayamos entretenido una horita. Después decimos, Sí, cuando empezaste a hablar, Educado, además. cuando empezaste a hablar, hablaste de la forma en que enseñan historia en este país. Me llamó la atención que un hecho como el que capturar el buque de Justina, Sí, no lo nombran nunca, bueno, ahí voy. jamás. no solamente eso, Ciro, sino que diría, Güemes, por eso es que está aún en día, denominamos en la periferia de la historia. Y esto yo lo viví de primera mano, si se quiere, cuando en una oportunidad, cuando hacíamos las charlas presenciales, había dado también yo una charla sobre Güemes, Me acuerdo. y vos te acordás. Y Facundo había venido con la hija de un amigo, de Fernando, Mechi, que tiene 10 años y que le interesa mucho la historia. Entonces, hablando con ella, le pregunto, bueno, ¿qué sabía de Güemes? Me dijo, no, de Güemes no sé nada, me dijo. Yo, pero ¿cómo? No sé nada. No, no vimos Güemes. Cuando tocó Güemes, la señorita dijo que no lo íbamos a ver porque no era importante. Textual, ¿eh? Más allá de la pereza intelectual que podría tener la docente, posiblemente ni siquiera figure en la currícula. No. Posiblemente esté, digamos, en la periferia. ¿No? En la periferia. Por lo tanto, ni siquiera se toman el trabajo de relevar algunos de estos hechos, como la captura del buque o digamos, el aporte que hace Güemes conteniendo 9 invasiones realistas o siendo una pieza fundamental para el Congreso de Tucumán y el Plan de San Martín. Por supuesto que eso no. Ahora, Por eso es que, digamos, hay que hacer, o la propuesta es hacer una reivindicación de su figura. Una reivindicación de su figura para contraponerla y hacerla rebotar entonces contra la historiografía oficial, ¿no? Que ve ahí, o que vio siempre en Güemes un prototipo de lo que vendría después de los caudillos federales, como una amenaza, ¿no? Ahora Güemes parece que estuviera reconocido un poco más, difundida su misión y su obra. Esteban, mirá, Sí. 2 palabras nada más. Yo creo que has manejado con una gran capacidad didáctica esta exposición y creo también que Chicas, Evangelina, ¿pueden apagar el micrófono, por favor? Gracias. las ideas fuerzas que dijo son importantes. Y quería decirte eso, que me parece que ha sido todo un hallazgo ese subtítulo del trabajo que nos presentás, como Güemes en la periferia de la historia. Yo creo que es una idea fuerza esa interesante para sostener la figura de Güemes, que ahora, sí, realmente, ahora se compadece con algunas nuevas lecturas. Tu bibliografía es excelente. Fíjate que estás citando a Miguel Ángel de Marco, que no es precisamente un hombre de nuestras filas. Y seguramente embargo, que no. No, pero sin embargo tiene esos aportes que, por ejemplo, por supuesto, la bibliografía salteña es importantísima. Güemes, entre los salteños es, qué sé yo, tienen la misma dimensión de San Martín. Digo como personaje central de esa defensa. Vos sabés que yo tenía leído de Vidondo que no eran 9 sino 11 las invasiones, pero claro, se cuentan las anteriores al propio protagonismo del propio Martín Miguel, ¿no? Y quería señalar también que esa visión de la ruta del desaguadero como imposible que estudia San Martín con Güemes, con esas 3 tremendas derrotas de Huaki, de Vilcapugio y Ayohuma que vos citaste, y después de Sipe. O sea, no había manera de pasar ahí, se había perdido todo.
Así que me pareció una excelente exposición y la verdad muy sintética, porque yo hoy jorobé 2 horas y vos en 40, 50 minutos diste una visión muy acertada. Debo felicitarte y es honor al mérito. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, si no tenemos más comentarios o aportes, yo los despido, los libero. Les agradezco nuevamente el haber compartido estos minutos y haber traído a la memoria, al presente, si se quiere, a este ilustre patriota, y total, a los traidores como quienes traicionaron a Güemes no los recuerda nadie. Hoy hemos recordado, sí, al verdadero héroe. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias, Esteban. Gracias, Un abrazo Esteban. a todos. Espectacular, felicitaciones. Buenas noches. Muy bueno, muy bueno. Abrazo y gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao.